que hemos empezado hace ya un buen rato cuando lo recogí del AVE. Y ahí, bueno, hemos empezado una conversación que vamos a intentar continuar ahora de una manera un poquito más formal. Y después de que muchas de vosotros y otros vais a ver hoy la comedia de los errores, de Shakespeare, de Albert Lima y de también Albert Boronat, ¿no? Y de todo ese equipo o elenco magnífico de, bueno, quizás liderado no por Pepe Nieto, Antonio Pagudo, Fernando Soto, Rilo Pardo, Avelino Piedad y Esteban Arruyo. Y no sé si a los que no lo han visto algo os he dicho por grupos, porque es una pasada. Porque ahí hay un teatro total. ¿Sí o no? Sí, es un teatro total. Y dice el programa y la presentación escrita por Andrés Lima, dice parte de como es la historieta, que Grecia, cuna de nuestra cultura, madre de Aristóteles, Pericles y las fiestas dionisíacas. 4 gemelos, es decir, 2 parejas de gemelos emparentados con 2 gemelas, que por error se emparentan con los gemelos que no son sus parejas, mientras sus gemelos auténticos se disfrazan de las gemelas erradas para seducir a sus gemelos, impostores de ellos mismos. ¿O no es así? No, me he equivocado. Hierro. En realidad son una pareja de gemelos que no lo son entre ellos, sino de otra pareja que tampoco lo son entre ellos, que se enamoran de una gemela casada con los otros gemelos. Los equivocados. ¿O no? ¿Me equivoco de nuevo? El caso es que todos tienen ganas de fiesta a la orilla del mar de Efeso. ¿Efeso? ¿Tiene puertos? Tiene una biblioteca y un teatro precioso, pero mar. Porque a partir de ahí, destornillarse de la risa y además disfrutar realmente de un trabajo inmenso de, creo, a ver si yo, toda la movida de buscarte por todas partes y leerte todos los currículums y asociarlo y unirlo, y no lo voy a contar, no lo voy a decir, pero son 5 cosas de estos que han montado, o 4, son 5, ¿no? Con esta. A ver, voy a empezar a buscarlo. Me parece que han sido 5, ¿no? Las tareas de madres de Wilson. Ah, no, eso no lo he contabilizado. Falsta. Los Macbeth. ¿Cuál más? Las alegres, Tito Andrónico, sí, 5. 1, 2, 3, 6. Y el sueño, que era una historia sueño. Sobre la muerte de mi padre, que había bastante sobre los sueños de verano. Pues eso, no sé si es especialista o no en Shakespeare, pero algo creo que sabe, ¿no? Sobre todo. Y Shakespeare, para ti, es diferente, más, menos, versus el barroco. El barroco es mucha cosa. Es mucha cosa, pero bueno, todo el teatro del siglo XIX. Para mí es muy parecido a eso. ¿Sabes lo que pasa? Que Shakespeare, nosotros no lo leemos realmente bien, no podemos leerlo bien si no lo leemos en original. En muchos casos que rima. Ahora rima, ahora no rima, o sea, es bastante libre escribiendo. El barroco español es todo en verso y todo en verso riguroso, no es tan libre como Shakespeare, en algunos casos sobre todo. Pero vamos, Calderón y Lope, que son los figuras del barroco, justamente porque hay un montón de ellos más, incluso unas mujeres que ahora mismo están saliendo textos muy interesantes. Pero lo que pasa es que Shakespeare tiene algo para mí especial, admirando mucho a Lope y a Calderón, que es la libertad con la que escribe y la ambigüedad con la que escribe. Con Shakespeare nunca sabes muy bien qué es, de quién es partidario, de quién no, por qué está apostando. Él desde luego apuesta por un mundo evidentemente lleno de... No sé decirte, porque habla mucho sobre el lado oscuro del ser humano, lo que más ves, Otelo, el Rey Lear, y toca todos los temas. Por otro lado, sus comedias, cuando las leemos, es difícil, porque la traducción es muy difícil. Esto está lleno de juegos de palabras. Y hay gente que dice que lo menos parecido a reírse es una comedia. Es que normalmente las lees y no tienen ni puñetera gracia. Pero es verdad que cuando te pones a trabajarlas es otra cosa. Empiezas a encontrar que es un maestro del enredo que sabe utilizar fantásticamente todo tipo de gags que él ha heredado de la comedia italiana,
que a su vez ha heredado del teatro de la comedia griega y romana. Esta función está basada en otra de Eurípides, por cierto, digo de Eurípides, de Aristófanes, primero de Aristófanes y después de Plauto, o sea que lo tiene todo un poco. Las que lo habéis visto ya lo visteis, la trama es clásica, ¿no? El enredo entre gemelos, ¿no? Pero es verdad que la particularidad que tiene Shakespeare y que nosotros hemos intentado recoger con la adaptación porque digamos que es una adaptación muy adaptada a los que la habéis visto, lo habéis notado, ¿no? Tanto en lenguaje como en intenciones a veces. Pero, sin embargo, creo que el trabajo básico que ha hecho Boronat respeta mucho el ritmo de la comedia. Y también la esencia, es decir, cuando es divertido y se mete y es ácido, cuando quiere o irónico, o es un lío tremendo, pero también, y a mí me importaba mucho que respetara la poética, la poesía del texto, ¿de acuerdo? Porque esa mezcla es infalible, al mismo tiempo que te ríes de ti mismo, y el ejemplo de los gemelos es mejor que ninguno, que decir que es mirarse al espejo de reírse de uno mismo. Al mismo tiempo también profundiza en los equívocos, en lo que es el error, la tragedia del error, de la equivocación, ¿no? Las falsas parejas, los falsos hermanos, la mentira, la hipocresía. Y hay algo para mi gusto muy bonito. Y después hay otro tercer plano, que es la ambigüedad sexual de Shakespeare. En el teatro de Shakespeare, como sabéis, estaba prohibido que las mujeres representaran papeles, que eran todo compañías de hombres, lo cual comentaba bastante del LGTBIQ y plus. Y era algo que además el propio Shakespeare, sobre su vida amorosa, se ha especulado mucho, pero se sabe que era un hombre que tenía hijos, que tenía mujer a la que además quería, pero también tenía amantes hombres muy famosos, ¿no? Incluso los que le servían de mecenas, ¿no? El conde de Southampton, que era, y algunos otros más, ¿no? Es decir, la homosexualidad está muy presente en las obras, sobre todo en las comedias. No sé si os acordáis, la más famosa que es As You Like It, como gustéis, donde las protagonistas es una mujer que se disfraza de hombre, que tiene que ser de mensajero de su dueño se enamora de él como hombre, y a la que le tiene que hacer de mensajero es una mujer, se enamora como mujer, o sea, es un follón de puta madre. Está todo seguido, hombre, mujer, hombre, mujer, y eso forma parte de la filosofía del propio Shakespeare, ¿no? Esa que está tan moda ahora, ¿no? Es que yo tengo la identidad que yo quiero tener, ¿de acuerdo? Aparte que por naturaleza me toque la que me toque. Pero hay una libertad en el ser, en Shakespeare, en el existir como cada uno quiera, que es muy emocionante para mí y que trasciende la cosa temporal. También en otros sentidos la trasciende, es decir, las relaciones de poder, lo que pasa es que ya no está tan tratado en esta función. Pero digamos que me gusta porque Shakespeare es esencial y lo puedes montar hoy y ser portador de las mismas ideas y de la misma libertad que hace 450 años, ¿no? Que han pasado. De todas formas, en el caso de Shakespeare, el elegir una u otra tema o funciones, porque bueno, cito Andrónico, por ejemplo. Pues depende. Mira, a mí, por ejemplo, Falstaff es un personaje que siempre me ha fascinado por su gordura y por su modo de vida y por cómo nos pone de frente a un modo falso de vivir las cosas, ¿no? Y eso fue una elección bastante buscada. Pero Macbeth también, Macbeth me apasiona porque es cómo somos capaces, qué instinto asesino alberga nuestra cabeza y que puede ser cualquiera en un momento dado. Y también sabéis que Macbeth se llamaba Los Macbeth. Sí, ¿los barrios? ¿O de dónde? Sí, terminaba en Z un poco por los Rodríguez, los Pérez, los Fernández. Yo me llamo Fernández, es un apellido. Pero sí que es verdad que Macbeth es una tragedia en Escocia medieval
las brujas y tal, es perfectamente trasladable a ser el director de la sucursal de CaixaBank ahí abajo, y querer ser el director de la sede, yo qué sé. Es la ambición tanto en frascos pequeños como a nivel nacional, ¿no? Y eso es muy interesante. Entonces, por eso me gusta Shakespeare. No quiere decir que Calderón, por ejemplo, en La vida es sueño, tiene esto también. O lo que ve con el castigo sin venganza o el cuento de cuna. Pero es que cada una de sus obras tienen algo muy certero. No todas, pero las obras montadas ha sido recurrente o circunstancial que se lo han propuesto. Depende. Las más de las que hice montar yo era un momento donde empezaba el que ahora está llegando a límites bastante tremendos, la corrupción en política, y planteábamos nosotros una pareja que para acceder al poder utilizaba la corrupción y el asesinato, que son los más que en este caso los habíamos colocado en Galicia, en la Junta de Galicia. Y era perfecto porque las médicas en Galicia siguen existiendo. Aunque como ellos dicen no existen para ver las ailas. Y es interesante, Pero por ejemplo, en el 2014 la montamos. Después hay otras que han sido, por ejemplo, las alegres con el gusto, fue una propuesta de la comedia francesa. Y Tito Andori fue una propuesta del Teatro Romano de Mérida también. Entonces depende. Pues el proyecto se estrenó el año pasado, ¿no? En Mérida también. Se estrenó en Mérida, sí. En Mérida también. Y fue una propuesta de la productora de Mérida de... No, en realidad con él llevábamos tiempo queriendo, yo había trabajado con él en una especie de versión que hicimos de los regulares de 12 hombres sin piedad, ¿no? E hicimos una versión también trasladada a la corrupción política española que se llamaba El Jurado. Y ahí ya nos conocíamos personalmente de Madrid, del teatro y del cine, pero no habíamos trabajado nunca juntos. Y ahí hicimos muy buena amistad teatral y personal. Y con el tiempo estábamos buscando algo y él me propuso, yo creo que me propuso un par de cosas y yo le dije que la comedia de los errores tiene infinitas posibilidades. La comedia es un texto muy joven de Bosque. Él lo hace, es uno de sus primeros experimentos teatrales. Bueno, yo es que le he pegado con los pasos, pero él una hora de función, pero por mucho no, una hora y 45. Bueno, igual se han explayado. Pero es muy interesante porque él prueba un montón de gags, de situaciones de comedia y tal, y esto da lugar a algo muy interesante, que es todo lo que te he contado, más un último plano que lo veréis, pero no lo hayáis visto, que es cómo hacer una obra que necesitas. Las compañías de Shakespeare tenían más o menos, la compañía de Shakespeare tenía más o menos unos 12 actores en el elenco, entre 12 y 14 depende del momento financiero, pero el que era. No sé si habéis visto Shakespeare in Love. Shakespeare in Love se retrata muy bien, un poco fantasiosamente, pero más o menos como era la cosa, ¿no? Se le cerraban el teatro a los porteros republicanos y tal. El caso es que necesitas un reparto de 12 actores para poder interpretar las entradas y salidas y poder tener a todos los gemelos en el sitio. Nosotros empezamos con un reparto de 12, poco a poco se fue cayendo gente, porque no sé por qué no... Y hay 9 imágenes. 9 imágenes. Que son 6 y 3 que se filtran en medio. En esta, todo aquí detrás. Tú crees aquí de pronto le das más de 6, más 9. Entonces están ahí duplicados las cosas. Exacto. Queríamos ver el reto de hacer una obra que no se puede hacer solo con 6, pero intentar hacerla. Entonces hay ese tercer plano de compañía de teatro que tiene que solucionar un problema que ahonda en la comicidad propia de la propia obra, puesto que los gemelos acaban siendo gemelos de sí mismos. Entonces, son 20 y tantos personajes, ¿no? Son 20 y tantos. Es una locura. A mí me gusta porque es un teatro que... No me enterado, ¿eh? ¿Quién es quién? No, sí, claro que se entera uno, pero se tarda, ¿eh? En pillarlo, y si tú no sabes un poquito más de lo que tú has visto, de Aristófanes, de Fausto, que lo has visto en otro momento representado, uno dice, a ver quién es quién, y luego se dobla, y luego se duplican, bueno, pero se abandona. La nota para los actores, cuando la veo de vez en cuando, digo, ahora ya estáis, ¿vamos a ver? Ya voy a ver. Cuando estáis demasiado cómodos, os da tiempo y estáis esperando al público. No tenéis que esperar, tenéis que ir más rápido. El público tiene que ir
tienen que ir persiguiendo todo el rato porque forma parte del estado jocoso de la función, ¿no? Si tú estás tranquilo y tal, es como sabes que es una afición o no existe, no te da gracia. Y además, ayer ocurría, bueno, estaba a mitad de la de butaca, y mirando a uno y sintiendo también cómo se mueven los pescadores, había gente que todavía no se había reído ni una sola vez, todavía intentando entender aristotélicamente qué pasa ahí, ¿no? En cambio otro, hablaba conmigo aquí a una persona que ya cogía el punto y los dos los reíamos a la vez antes que tal ocurriera el hecho, ¿no? Escénico. Y mira, así hasta que todo el mundo se enlaza y va construyendo una misma sintonía de risa. Es como una fiesta. Es una fiesta, no puede entender las relaciones de todo el mundo cuando entras en una fiesta. Pero claro, es mejor casi aquí vamos a distintos niveles porque todo lo que tengo aquí no es ni más ni menos que el currículum y la biografía y es una locura. Es una locura, he intentado poner por orden, lo he dado vuelta por aquí, lo he mirado por allí. Entonces vamos a ir al salto de Mataca al mediodía, como hablaba de Zascandil. De Zascandil, una compañía emblemática que bueno, en la época que he conocido, pero claro, yo también era un morenito, más delgadito y esas cosas, ¿no? Éramos parecidos que soy. Y Zascandil fue toda una historia también, un grupo dentro de todo el movimiento del año centro de teatro independiente, del que os he hablado en muchísimas ocasiones, que tuvo una repercusión además muy popular con distintos montajes que tenían un cierto... Este montaje tiene muchos homenajes y le debo el saber de este tipo de teatro a José Cruz, que fue uno de los directores, un tío genial, uno de los directores de Zascandil, que fue uno muy importante, que fundó el teatro independiente en Uruguay, en el exilio, porque él estuvo, bueno, se estudió en la guerra, y era un gran conocedor de la comedia del arte. Y por otro lado, yo siempre, la comedia del arte para mí ha sido cuna del teatro, y yo estaba enamorado de Arlequino, servidor de Lozano. Y monta en su día, que no recuerdo el año, Argelino, servidor de Lozano, comedia del arte, de la obra, la primera obra que Carlos Doni escribe, ¿no? Y es la más emblemática, y se ha presentado 1000 veces dirigida por Estrella allí en Milán, ¿no? Y entonces esa es una versión más que actual de lo que puede hacer, ya hecha hace también años, sí. Y no voy a ir mirando la libro, no lo sabemos. Pero si tú te acuerdas, lo dices. No me acuerdo. No, Argelino, por un lado estaba mi amor por la comedia del arte, que es un género maravilloso y que en España se dio fundamental, y se dio mucho, ¿no? En forma semi-italiana, pero vamos, el teatro de la picaresca española tiene mucho que ver con la comedia del arte. Y por otro lado, Argelino, en aquel momento en Italia es un inmigrante porque van a Venecia, al Ducado de Venecia, que es un ducado rico, pero van de otras partes de Italia que no está unificada en los migrantes. Los pobres se van todos donde había ricos para intentar sacar dinero. Y Arlequino, de hecho, es seguidor de los amos, porque no le basta con el sueldo, me parecía toda una trama súper actual. Entonces, 2007, en vez de Arlequino, pues me pareció evidente que podía ser un inmigrante argelino. Y entonces se entendía mucho mejor la comedia y era mucho más radical, por así decirlo, más directo, más real, por el hecho de saber que es algo que todavía llega a nuestras costas todos los días y que es tremendo. Pero la obra en realidad trata sobre la lucha de clases, pero pasa que se lo toma a broma en el original de Goldoni. Y nosotros también, pero había momentos así como con más pellizco. Cuando volviendo de una parte a historia y a montajes diferentes y contenidos muy, muy diferentes en cada uno de tus desarrollos de época, ¿no? Tú tienes tu propia época. Y hay una cosa que vamos a centrarla de nuevo en la que estamos, que es la comedia de los errores, y es cómo produces, cómo montas, cómo se construye esa producción a partir de que los personajes que te encuentras ahí, ¿no? Que tienen ya unas necesidades de ser más saltimbanquis,
que cantan o que tocan un piano o que son capaces de interpretar más dramáticamente. Cada uno tiene un oficio, una personalidad, que es primero pensar a los intérpretes o construir la obra y buscar a los intérpretes tal cual. En este caso, como en todos, es todo a la vez. Depende, en algunos casos entran antes los intérpretes y después los otros. Así yo ya sabía que me ponía todo el altar. El productor y el que me encargaba que las pusiéramos a manos a la obra con esto. Pero nadie del resto sabía qué iba a ser, sabíamos. Él como productor y actor tenía unos deseos. Yo creo que hay que partir siempre del deseo, del juego, del divertimento a la hora de hacer este trabajo, ¿no? Tienes que tender siempre a lo ideal. Después, si no puedes ser lo ideal, pues ya te vas adaptando, que es otra de las palabras clave, la adaptación. Pero en un principio yo siempre lo baso en tiempo. Es decir, yo si quiero hacer un texto que va a ser de creación, en el que voy a participar, porque otra cosa es que te ofrezcan una ópera o la zarzuela o este nombre para hacer en este teatro. Entonces, si me gusta y si puedo y si debo, pues lo hago. Pero cuando es una tarea de creación, como en este caso, intento que sea siempre como mínimo año y medio antes de que se lleve a cabo. Lo primero es saber que ese espectáculo, porque además soy, de alguna manera tengo cabeza de producción, de productor, porque los espectáculos de creación necesariamente pasan por una labor seria de producción. Si yo sé el destino o las posibilidades de este trabajo, ya tengo un futuro. Lo voy a hacer en el Teatro Cervantes, lo voy a estrenar dentro de año y medio. Entonces, a partir de ahí, organizo una serie de talleres de investigación de trabajo, en donde participa prácticamente todo el que vaya a estar en el proyecto. Y para empezar, lo más importante, aquí hubo una casualidad para te cuento. Lo más importante es partir de cuál va a ser la propuesta básica y entonces saber quiénes son los integrantes. Y que te haya falta, así que haga falta que saberlo todo. Pero si yo ya sé que hemos escogido esta obra, que tiene unas necesidades y unos deseos también en la propia obra, pero la obra habla, yo quiero esto, y yo no. Entonces intentamos crear un equipo básico donde a partir de lo cual se puede crear. Yo suelo trabajar con una serie de gente en la escenografía y vestuario de Beatriz San Juan, en las luces de Valentín Álvarez. Hay un equipo, porque un director no es alguien solo, un director es, digamos, el punta de lanza de una... Bueno, es como un guarda de tráfico y por otro lado una tarea de producción, coordinación. Es como un padre también y la madre es el equipo, son los actores. Se hace el amor y sale a los 2 meses, en este caso al mes y medio a los 2, el hijo que es el montaje. Pero bueno, teniendo un equipo artístico creativo y el germen de unos cuantos actores, empezamos a trabajar con eso. Entonces, por ello hablamos de qué elenco podría ser el ideal. Él quería ser una compañía en donde la amistad fuera importante. Yo antes era más intransigente con eso, no, tienen que ser los actores que tienen que ser. Digo, no, una compañía se tiene que montar también en base a la amistad, porque va a ser mucho más creativa la amistad dentro de una comedia. Y hay muchos actores que pueden ser amigos y que pueden ser extraordinarios. Has tenido toda esa experiencia a partir de tu primera compañía de riesgo para unirse con la anterior compañía que no era Animalario, como es Ración de Oreja. Ración de Oreja, con la que fundí Forma Animalario, que era la primera función de Ración de Oreja, ¿no? Ahí estoy, con los amigos. A partir de Animalario, por ejemplo, que es realmente el medio de la cosa, yo me doy cuenta que, bueno, ya me venía dando cuenta antes, pero en realidad me parece muy importante la amistad. Concretamente la fraternidad, porque puedo no conocer de nada a alguien para hacer una compañía, pero tener una relación fraternal con él. La fraternidad como una de las puntas de lanza de la Revolución Francesa me parece como filosofía de vida muy importante. Le doy mucha importancia. Después si no se da, pues no se da, ¿qué se le va a hacer? Pero hay que entender a ello, por muchas cosas, porque lo que supone la filosofía del trabajo también. Sobre todo en cuanto al compromiso con lo que estás haciendo,
Y la otra palabra para mí básica en cualquier creación de una obra de arte, que es la confianza. La relación entre un actor y un director tiene que ser de confianza. Si hay desconfianza es muy raro. Es como si tú desconfiaras de los colores que eliges para la pareja para pintar, ¿sabes? Tienes que confiar en ellos, ¿no? Y no es para tanto, además, confiar en ellos. Lo que pasa es que el mundo que vivimos nos hace desconfiados y no para hacer nada, no hay más que ver el panorama. Pero bueno, para el teatro es necesario. Entonces, esta compañía que deseamos tiene ya muchos de los nombres que van a estar ahí dentro, Antonio Pagudo, Rulo Pardo, concretamente esos dos, pero tiene otros nombres que después no pudieron estar, o no quisieron estar, o no encajaban, o lo que fuera. Y después nombres que yo no conocía, como Esteban y Albino, a los que amo profundamente ahora. Pero ellos se incorporan al teatro del proyecto, dentro del primer taller cuando todavía no estaban. Yo les dije que sí, una vez que pasó. Entonces, en ese taller no hay todavía texto, que sepan. No, todavía no. Entonces improvisamos en función del tema. Yo primero había estado en Murcia. Resulta que en Murcia están los mejores textilistas de España. Aparte bastante paradójico, aparte de César Oliva. Sí, no, en realidad no por César Oliva, que también, pero también por Luis Pujante, que es el traductor oficial de Silvia Bernal de Esposa Carter de Shakespeare, es un muy buen traductor y trabaja en la Universidad de Murcia. Y a partir de ahí se ha consultado un montón de gente y hay cada año exámenes internacionales de shakespearistas o shakespearianos, como queréis llamarlos, traductores, literatos, actores, directores, bastante interesante, yo lo sabía, no lo sabéis, lo he invitado el año pasado por primera vez. Entonces, por ejemplo, uno de los invitados fue un shakespearista de este sitio, y después empezamos a hacer talleres conforme a la obra e investigar a ver por dónde se va a entrar el diente en este caso. Para mí era fundamental el conocer las facultades de cada uno de los actores. Y entonces poco a poco hicimos 2 o 3 talleres y quedó definido cómo iba a ser el texto en base de improvisaciones, y entonces empezamos a escribirlo. ¿A escribir o reescribir? Reescribir aparte del guión original de Shakespeare. Yo iba viendo según las improvisaciones por dónde había que tirar, cuál era la dirección que tenía que tomar y el tipo de humor que debíamos emplear. ¿De acuerdo? Entonces, el texto está hecho, como decir, a imagen y semejanza de lo que iba siendo el trabajo. Es decir, no cogí un texto ya hecho y empezamos a ensayar a ver cómo se hace esto, sino iba surgiendo de los talleres. Ahora estoy haciendo, por ejemplo, en el noviembre, a finales de noviembre, estreno una obra que se llama 1936, que es una obra sobre la guerra civil, que en España, que yo sepa, no ha habido nunca ninguna obra que tratara sobre la guerra civil en concreto del 36 al 39. Ha habido episodios, las bicicletas son para el verano, hay Carmela y algunas de otras más, pero nada que intentan representar lo que es la guerra civil. Y la quinta del Vilelón, la quinta del Vilelón, pero habla solo de la quinta del Vilelón. Entonces, para esto no llevo 2 años haciendo talleres, hablando con historiadores, con Paul Preston, con Ian Gibson, con Ángel Viñas, con Francisco Espinosa, con Julián Casanovas, y incluso con gente, con Sánchez Albornoz, que el último Preston que se escapó del Valle de los Caídos, con Emilio Silva, que es el director de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Es decir, toda esta gente que sabe más que tú te enseña y te da y te avala determinados puntos de vista, y tú puedes ir trabajando en función de lo que ellos te cuentan y lo que tú obligatoriamente te documentas para centrar el trabajo en un sitio y a partir de ahí tirar. Yo como director lo que tengo como parte del equipo que configura la creación es tener un punto de vista desde dónde partir y hacia dónde preguntarle al público. Y a raíz de eso, cuando yo encuentro ese punto de vista, es cuando todos los elementos se van conjugando. Por ejemplo, en 1936 mi pregunta es, primero, didáctica. ¿Por qué los jóvenes, mi hija, por ejemplo, no saben nada
sabe quién es Sanjurjo, ni Queipo de Llano. Y cuando eran gente que ha influido directa y muy fundamentalmente sobre la historia de nuestro país. Eso, por un lado, me enfoca de una manera didáctica hacia el proyecto. Yo sé que el teatro no es una clase de historia, tiene que ser espectacular y tiene que emocionar, pero eso ya va inherente a la palabra teatro. Y por otro lado, me interesa porque, habiendo muerto Franco ya hace 40 años, habiendo acabado Hitler hace 60 años, 70, 80, habiendo terminado los fascismos en un momento dado, porque este resurgimiento de los fascismos, del fascismo. Porque por mucho que se diga que Franco no era fascista, Franco era fascista, perdón. Lo que pasa es que tenía el nacionalcatolicismo que lo diferenciaba de otros fascismos en los que, si hay historiadores de aquí o os gusta la historia, sabéis que es cierto. Pero la base es esa. Yo pongo mi punto de vista en qué pasa con el resurgir de los fascismos, es decir, cuándo y dónde y por qué nace el fascismo en España y por qué se da un golpe de Estado, y a partir de ahí vamos a contar qué pasa. Ese es el punto de vista. Yo, toda la información que voy elaborando es a raíz de lo que me cuentan, leo o veo, porque la información videográfica en este momento es gigante, y de la guerra civil es enorme, vosotros ponéis guerra civil en Wikipedia y en Wikipedia en Internet y flipáis. Y sin embargo es curioso lo poco que trasciende, es curiosísimo. Pero bueno, en base a todo eso, yo veo dónde está el teatro de la esencia que yo quiero contar de eso. Y ahí es donde empieza a trabajar. Pero en ese momento de la producción, tanto en esto como en esta otra que me estás contando, ¿es un momento continuo o discontinuo en relación a que tú te metes con estos actores y dices en 9 meses, en un año, pero trabajas solo, exclusivamente en ellos, o al laboratorio, o talleres en el tiempo? Cada vez hay que cobrarlo y hay que pagarlo. Sí, es un problema también de la producción, solamente es un problema de la producción. Estos casos pueden ser un trabajo de creación, normalmente tiene cómplices que van a querer hacerlo, o aunque es decir, yo no cobro, por ejemplo, todo ese proceso de investigación. Pero intento, ojalá con el tiempo pueda tener un soporte, pero vamos, tú ahora, grupos o gente que trabaja teatro en este país, en Aviñón, por ejemplo, yo que he trabajado fuera, ni Calixto Vieito tenía un teatro en un local, ni Ángelita Líder, ni yo, ni Rodrigo García. O sea, de todos los que te he comentado, todos han ido fuera. Lista, sí, curiosamente, aquí en Andalucía. Pero no sé, no tengo gente que ayude a cerrar. Pero nosotros no, es muy difícil. En Madrid, desde luego, es dificilísimo. Es dificilísimo. ¿Por qué decía eso? Porque se juega, yo no los convoco, y otra de las palabras clave es flexibilidad. Es decir, yo intento a todos mis compañeros, yo no lo obligo a hacer eso. Digo, los que van a ser actores de 35 de estos, digo, vamos a hacer este de investigación, si no quieres venir, no vengas. Pero todos están como locos, pues. Claro. Porque no hay oportunidades, hay raras oportunidades. Yo lo que sí que hago es que me traigo a alguien de Ángel Viña, desde Bruselas, o a una caracterizadora fantástica de París, o a uno de Roma, les pago el billete, les pago el tal. Para eso sí que necesito prever la producción, que la producción tenga el líquido para eso. Pero todavía es poco. Entonces la gente trabaja por el interés propio de llevar a cabo este compromiso con el tercero. Bien, pues evidentemente también saben que después de esto van a tener una gira, una representación en Madrid y en Barcelona, y después una gira más grande o más pequeña. Es decir, el teatro todavía, la producción, bueno, precaria, si haces este tipo de trabajo. Es decir, la Comedia de los Errores es un rara hábil de trabajo concienzudo y recorrido comercial. Es decir, la Comedia de los Errores se autofinancia muy bien. Ha sido un éxito público y de vuelo. La 1936 ya veremos, es cara de producir, y la guerra le interesa a todo el mundo, pero nadie la quiere programar el primero. No vaya a ser que me la quiten de programación, no vaya a ser que vaya a tener problemas con el
concejal de turno, cuando trabajas de alguna manera con la política, es un problema, es una pena, porque la cultura debería, desde lo político, debería estar desligada de la opinión o de el color del partido del concejal de cultura de cada sitio. Debería ser libre. Pero es así este país. Mira, volviendo en este recorrido así variante de la historia y de tus trabajos, sabéis perfectamente la gran mayoría de todas y todos que él es animalario, como he dicho al principio. Y animalario es un encuentro de personas que van desde Alberto San Juan, Guillermo Toledo, Natalie Poza, Ernesto Alterio, Roberto Álamo, Javier Gutiérrez, Luis Bermejo, Fernando Tejero. Todos son los más reconocidos hoy día, más atractivos intérpretes, mejores intérpretes y actrices que podemos encontrar ya en todas partes. Entonces, el encuentro del animalario, que forma también una familia, por así decirlo, arranca con eso y empieza, después de ese espectáculo que montaste, con otros, con el primero, que me parece que fue ¿Qué te importa que te ames?, ¿no? Ese fue el primero. Y después el primero fue de Alberto San Juan. ¿Por qué escribió él? Porque cómo se construye, cómo nace. Voy a hacer una anécdota antes de contar cómo nace. Cuando ya nos habremos reunido, porque nos fuimos Alberto y yo, que nos encontramos teniendo, ¿no? Pues te lo cuento rápidamente. Alberto tenía una compañía que se llamaba Ración de Oreja, en la que estaban Willy y Natalia, y yo tenía una que se llamaba Riego, en donde estaban Aranza Zambrano y así. Entonces, yo hacía las kermesas del puerto y ellos hacían animalarios, esa mancha. Entonces actuábamos en el mismo teatro que era el Teatro Alcine, de Madrid, donde se podía beber al mismo tiempo que se... Entonces nos vimos mutuamente y nos gustamos mucho. Y entonces un día vino a verme Alberto para pedirme una escena, para presentar tal, y entonces quedamos, yo vi su función, me gustó, bueno, nos enamoramos de alguna manera. Y además nos enamoramos personalmente también, quiero decir que Alberto a partir de ese momento es uno de mis amigos del alma. Bueno, el caso es que nos gustábamos y entonces empezamos a intercambiar como deporte o piezas cortas, porque no reconocíamos literariamente, teatralmente, ¿no? Entonces me daba a leer algunas, yo debía leer algunas, nos reíamos muchísimo, y yo iba a cobrar a la cuarta pared el dinero que habíamos ganado en los veranos de la villa por las canastas del puerto, y el director de la cuarta pared me comentó que se le había caído no sé qué para este verano de la villa y que necesitaba una obra que tenía algo. Yo le dije que sí, tranquilamente, no tenemos nada. Y entonces llamé a Alberto y dijo, tenemos que cenar en 15 días. No tenemos ni compañía, ni obra, ni nada. Pero teníamos muchos amigos. Entonces reunimos un montón de gente y en 15 días ensayamos y pusimos el que te importa que era muy bonita. Pero recuerdo, no, esta la escribimos entre varios, sabes que entre varios. Lo que pasa es que es cuando yo primera vez conozco a Juan Calestán. Entonces estábamos en el sótano de mi casa, ensayando, que era donde nos reunimos la primera vez, y Antonio de la Torre, que estaba también, llegó tarde, y tal, le preguntaba a un amigo, dice, oye, ¿esto de qué va? Y el otro dice, no, es que no me entero muy bien lo que me han dicho, pero sí que hay que ser súper colega para estar aquí. Pasamos toda la historia, yo le dije, vamos a hacer una historia, porque es que es mío, pero hay una palabra en la que nos vamos a adaptar, que es la fraternidad. Y a partir de ahí surgió todo. Pues sí, es que bueno, yo qué sé, un animalario empieza en el 97 por ahí, 98, 97, ya hace 26 años, y el animalario pues ha tenido una suma de, bueno, una muy buena cosecha propia, que yo ya a veces ya no sé qué obras son de animalario que no, porque bonita historia de entretenimiento, es animalario, pornografía barato también, ¿no? Que me importa que te ame, fin de los sueños quizás también, 7 piezas 7 también. No, fin de mercancía, mercancía, o sea, aquí todas estas, la mayoría menos fin de los sueños, eran obras de sketch que representábamos en sitios insospechados.
Por ejemplo, pornografía barata la representamos en una casa, en un olivar que hay en Madrid. Es curioso, un olivar en la zona de Azca, pero es un montón de miles de kilómetros cuadrados de olivar. Y hay una casa y ahí representábamos pornografía barata, que al final acabó haciéndose en la abadía porque tuvo bastante éxito. Pero eran obras de sketch, normalmente empezamos a sacar obras con ya un formato más grande, que es a partir de los sueños. Y realmente donde fue el primero, donde yo creo que se empezó a hablar más de Animalario, que fue que a la vez que nos encargaron en la gala de los Goya del No a la Guerra, nosotros ensayábamos por la mañana una cosa y por la tarde en la noche la boda de Alejandría. Lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija de Jesús. Eso fue, bueno, que se hacía en espacios de banquetes de bodas. Sí. Porque Javier Yagüe, de nuevo, otra vez. Pero primero es hermano, pero yo ya hace el Duque. No, claro. ¿Un hermano? Sí. No, en Madrid se hacía un festival que se llamaba Festival Escena Contemporánea, que se caracteriza cuando empieza a haber más teatro de performance, de Caribe y tal, y toda esta gente que muchos venían de fuera. Entonces Javier me pidió que dio pornografía barata, que era en una casa, que iba por la casa, por el jardín, era muy bonita la verdad. Y me dijo, ¿tienes algo también en un sitio no convencional para el año que viene? Y dije, sí. Y entonces nos pusimos, y entonces yo quería hacerlo en un salón de boda, con tan buena suerte coyunturalmente, que desde hace unos años los salones de boda cada vez se utilizan menos para bodas. Porque la gente no se suele casar ya en salones de bodas. Es una idea como ya un poco anticuada. Muchos están en desuso, muchos de hecho están tirados. Entonces yo vivía en prosperidad y salí y al primero no me quedé en mi casa, me quedé uno fuera. Pero al segundo, siempre digo, Leidiana, qué bonito, es un salón de bodas de barrio. Y entramos y como habíamos hecho lo de la gala de los Goya, que había tenido cierta trascendencia y tal, me había hecho una entrevista en Iñaki Gabilondo, y yo le había contado que estábamos preparando una obra sobre la boda de Alejandro Llama, de la hija de Aznar, que había sucedido 2 meses antes, o 3 nada más. Y entonces cuando entré ahí en el salón de bodas, el tío me escucha que le estoy haciendo la propuesta, bueno, pues yo no decía nada por si acaso. Una obra sobre una boda, y muy bonita, y queríamos que sea un sitio tal, y el tío estuvo un momento así mirando, espera un momento, y vuelve con una bandera del PP, con las gaviotas. Y me dijo, no, sé perfectamente, aquí se hacen congresos del PP a menudo y tal, pero queremos que estéis aquí. Y entonces era un señor muy raro del PP, que no es que fuera raro él, sino que él quería que, bueno, era el dueño y nos puso ahí. Y de hecho nos decían, viene bastante a comer, José María Aznar, y no coincidamos, pero estuvo muy bien, estuvo bonito, se hizo y fue un boom, o sea, todo era imposible conseguir entradas, y es la obra que más se ha hecho de todas las que he hecho. ¿Sí? ¿Más publicado? Porque no hay que ser políticos, ¿no? Tuvimos más de 500 funciones y dejamos de hacerlas por compromisos de los actores y tal, sí, pero se podía seguir haciendo y seguíamos llegando. Y los salones de los banquetes, que se puede hacer espectáculo porque hay orquestas en directo y tal y cual, te permitían el formato teatral y era algo diferente. Yo no sé, aquí en Málaga yo creo que estuvimos en un salón de bodas y banquetes. En Sevilla estuvimos en La Imperdible, y después la fuimos comprando a sitios extraños, incluso teatros. Y al final entonces se podía hacer. Pero lo importante era, aquí se podría hacer, por ejemplo, lo que hace es pequeñito, pero lo importante es que el público estuviera inmerso en el banquete. Y menciono Urtain porque, bueno, quizás de las que, bueno, a Celina ya lo hemos comentado, pero Urtain a mí me dio un puñetazo a nivel artístico muy en el Romea de Barcelona, por ejemplo. Segunda fila que tenían ahí los puñetazos, bueno, Roberto Álamo estaba muy bien, yo no había visto jamás a él,
y no sé cuántos premios más tuvo, bueno, arrastraste en el año 2011, creo recordar, ¿no? 2009. 2009, ¿no? 2008 la ganamos, en 2009 los premios. Y los autores es de Juan Cabezal también y dirigido por ti. ¿Cómo surge esta? Pues tenía un guión para una película. Primero para una serie. Después se convirtió en película que iba a hacer Javier Bardem. Y al final el proyecto se pagarete. Pero desde la serie, que era un biopic de 6 capítulos, Juan me había dado los capítulos para que le dieran opinión y para que colaboraran con él así en ideas y todo. Porque aparte de todo esto, claro, como nos vemos mucho, nos conocemos igual que Mayorga, Corona, Cabezán y yo estamos siempre intercambiando, Alberto también. Y entonces me gustaba muchísimo uno de los entrenadores, el entrenador italiano de Time, yo quiero hacer este personaje. Entonces colaboraba con él, bueno, pues como asesor, amigo asesor. Y entonces me contó que se había logrado este proyecto de cine y me dice, oye, ¿le hacemos un teatro? Cuando lo cuenta él, lo cuenta al revés. Ah, sí, pero yo casi estoy seguro que fue él que me lo propuso. Y a mí me entusiasmó. Y dice, vale, pero no escribas ahora de este guión una versión teatral, porque a mí lo que me gustaba era la visión cinematográfica. Digo, tú sigue escribiendo como si fuera una película que yo ya lo transformo en teatro. Era lo que me ponía a mí. Y por eso porque además pienso que Time, todos prácticamente, excepto el que fuera a verlo en directo, que no sé si hay alguno aquí que lo veía en directo Time, era mediático en esa época. Por eso te digo, fue la televisión la que generó el fenómeno Time. Y fue el acceso al mundo de España, por otro lado, en los años 60, y es como es una ventana hacia afuera. Tenemos que ver que el franquismo era muy duro culturalmente, bueno, en todos los sentidos, pero culturalmente estábamos todavía en la cazuela y poco más, ¿no? Y las procesiones de Semana Santa. Y de repente es un tío exportable, ¿de acuerdo? La raza, la furia española, todo aquello, ¿no? Y este hombre que levantaba piedras, que era ya una imagen poderosísima en televisión en blanco y negro. Y en sí mismo era contradictorio, porque era vasco. ¿Eso? Entonces es extraño que el franquismo, pero tampoco tanto, era como también el País Vasco está bajo las alas del régimen, ¿no? Pero todo esto es mi infancia, quiero decir, yo soy del 61, y entonces para mí es la historia casi de mi vida, ¿no? De mi vida, de mis referencias históricas y culturales, ¿no? Y por otro lado era el retrato de la lucha de un hombre frente al mundo, bastante interesante, como son casi todos los boxeadores, una metáfora muy bonita de la lucha por la vida, del sufrimiento como cae, y la utilización del mismo. Y la utilización. Entonces, ¿por qué te gustaba yo esto? Estamos hablando de teatro. Porque fue un proceso maravilloso. Entonces, no, con esa idea básica, yo ya había hecho Maratza en el CDN, en el Centro Dramático Nacional, y les fui con esa idea. Les conté el principio, tenía muy claro cómo era el principio, cómo era empezar por el suicidio de Time en un bloque de pisos de Madrid, y les conté el principio, les gustó mucho y nos pusimos a ello. Él es actor de teatro. Y lo habéis visto en una serie, ¿en cuál, dirás? Sí. ¿Qué más? Donde nos conocimos. Donde empezó lo nuestro. Donde empezó lo nuestro, digo. Han pasado 20 años, ¿verdad? Y estaba bien, sí, me gustaba. Viva de cine, el viaje de Carol, ¿qué más? Ya de fútbol. Oye, podéis preguntar cuando queráis, que ya no soy yo, como no controlo el tiempo. En Medea lo dirigí yo también. Sí, yo, es todo bien, porque yo quería hacer Medea siempre, desde que la leí la primera vez me fascinó. Es decir que me fascinó a través de Séneca, desde el teatro romano, no de Eurípides. Después me ha encantado la tragedia griega,
pero si tú te regalan así la bestiada y te empiezas a decir, ¿no? Sin embargo, Séneca es muy, o nosotros somos muy Séneca, es decir, la cultura romana es mucho más entendible. Yo me siento muy romano. Es decir, creo que España sigue siendo ese sitio donde se hace así en el circo romano. De hecho, mi hotel, el maestro de en toda la plaza de toros. Digo, mira, esto es como un viaje en el tiempo en un momento dado, ¿no? Y enfrenta ahí, a un espectáculo. Y entonces, en la versión de Séneca de Medea es prodigiosa. Es muy bonita. Igual que la versión que tiene de Edipo, que es muy interesante también. Y es muy entendible. Y entonces empecé a acceder a la tragedia a través de Séneca y ahora ya me entusiasma. Sé que el coro hay que adaptarlo, que hay que entenderlo como hacían ellos también, que ellos no transcribían los críticos, sino que se hacía toda una recreación bastante poderosa. Con los coros, fíjate que los coros normalmente en la antigua Grecia estaban en dorio, que era un lenguaje que no se hablaba. Es como si nosotros lo hacemos en, no sé, en castellano antiguo, o en gallego o en inglés. Entonces, todo eso te va dando una información que no existe porque no quedan muy pocas tragedias desde el diseño de la biblioteca de Alejandría y no queda nada de cómo se hacían más que el resto de los teatros griegos y de algunas cosas, de algunas crónicas y de algunas historias, ¿no? Pero bueno, ahí me metí en la tragedia, hicimos una especie de entente con otros dos directores autores que eran Alfredo Sanzol y Miguel del Arco, y cada uno representábamos una tragedia. Entonces yo quería que la hiciera Aitana, que llevábamos tiempo trabajando también en Medea, y en la reducción pensé que sería interesante que la versión que bebió mucho de Séneca, un poco de Eurípides y mucho de Heiner Müller, que es un actor que se llama del postdramatismo, es decir, que piensa que no es tan importante el texto, que si no la puesta en escena está al mismo nivel, de una manera muy simplificada lo cuento, pero más o menos así. Y entonces pensé que yo tenía que contar como director la obra, por eso me di papel. Y dije, bueno, ya que hago uno, los hago todos, y así me ahorro actores para la gira. Más o menos, un poco frívolamente, pero no, pensé que el personaje era Medea. Y pensé que había otro personaje que era la nodriza, que era muy importante en el contraste entre las dos mujeres, la poderosa y la que sirve, sin embargo la que está condenada es la poderosa. ¿Cómo puede caer? Como cae alguien de repente. Y por otro lado, el coro. Y el coro estaba representado por otra mujer que tocaba el cello, no sé si te acuerdas, y cantaba. Joana Gomila. ¿Quién? No, bueno, eso fue una cosa. ¿Vosotros habéis visto en Mérida? Bueno, es que normalmente yo representaba el coro, porque era muy caro, con las voces grabadas. Y allí yo quería llevármelo y se vinieron los 80 chavales del coro que habían grabado, era impresionante. Y para la última escena saqué a Bruna, que es la hija de Aitana, que era un poco heavy, porque al final y al cabo ella se las carga a los niños. Y la voz que sonaba era de mi hija, también había todo un mundillo familiar allí de compañía. Pero sí, viste una función muy especial, entonces. Era muy bonito, porque es que un coro de verdad en escena es la bomba. En el 36 los utilizo otra vez a 20. Sí, me han dicho que pregunte por el teatro de la ciudad, que cuente un poco. Y luego salió también en La Ternura, ¿no? Salieron La Ternura y Sueño después. Sí. La primera vez es un documento histórico de creación que se llamó Grupo Teatro de la Ciudad, nacido en el Teatro de la Abadía. Sí, bueno, nació antes del Teatro de la Abadía y yo fui a hablar con Gómez para que lo albergara ahí, que me parecía un sitio natural. Era la voluntad de unir varios equipos diferentes, el de Alfredo Sanzol, el de Miguel del Arco y el mío, para que hubiera intercambio entre nosotros y con más gente. De hecho, nosotros hacíamos las tragedias en la sala grande, en la iglesia, no sé si habéis estado una vez, sí. Y en la otra montamos un bar que se llamaba Entusiasmo. Y entonces donde se daban todo tipo de eventos semiteatrales, performance, cabaret, teatro pequeño, canción, que la única condición es que tuviera algo que ver con la tragedia de ella. Pero vamos, que bastara que se llamara
de segundo apellido en Paminondas para que o se lo inventara el tipo. Pero sí, al final todo el mundo era fiel a ello y se produjo un efecto muy griego. De hecho, la puesta en escena de aquí de la Comunidad de Salvador es deudora de aquello, de alguna manera, ya lo veréis. Y entonces la pretensión era investigar en el teatro uniendo fuerzas para tener un espacio garantizado y que el teatro sea una experiencia, más que asistir a una obra de teatro. Eso es algo en lo que estuvo empeñado, que 36.936 lo será, tanto hecho uno como estos dos también lo ha sido, en el que no solamente se hace una obra de teatro, sino se hace un viaje en el tiempo, en la memoria, en las teatralidades diferentes, etcétera, etcétera. ¿En qué momento de tu vida te interesas por el teatro y por qué? Pues fue casual. Mi padre era pintor y el arte siempre está muy presente en mi casa. Y cuando entré en un colegio que entré, en el YADE en Madrid, me habían echado de otro, no por nada, sino porque me habían roto una pierna, una patada. Y entré en un colegio que era muy facha y sin embargo era como muy liberal, muy progre, y tenía un grupo de teatro. Y entonces según entraba me dijo una señora, tú al grupo de teatro. Y eso fue como empecé. Pero es verdad que me picó lo primero que hicimos fue Prometeo encadenado de Espilo, y lo segundo, el teatro de la crueldad de Antonina Artaud. Con 15 años. Con 15 años, el teatro de la crueldad, que era el profe, era la persona esa tan... Pues era la gente de los 70, de los 70. Pero fue muy bonito la elección de eso. Y de repente me cautivó el teatro, y a partir de ahí nunca he dejado de hacer teatro, nunca. Y el teatro es mi vida. Totalmente. Para ti no hay mejor actor, mejor dramaturgo, mejor director, mejor autor, ¿no? Es un todo que te toca en función de este tipo. Pero no, en ti mismo. Como, ¿qué prevalece más? Mira, la interpretación, no, ya, para mí el teatro en cada momento es una unidad. Pero lo que más difícil me resulta es, yo creo que actuar y escribir. Creo que para mí sin embargo, creo que tengo facilidad para dirigir. Entonces, estoy muy cómodo dirigiendo, no tengo las contradicciones que tengo. O sea, escribir es peligroso. Pero cuando comprendí que escribir no es más que expresar lo que tú quieres, es decir, lo literario depende de lo que tú deseas comunicar y no al revés, que muchas veces empezamos queriendo escribir bien en vez de querer escribir algo. ¿Me explico? Claro. Y ahora me resulta más cómodo, porque sí que la creación, y más en la época que vivimos, es mucho más libre, que no está seguida, es muy ecléctica, tú puedes saltarte todas las normas y seguir haciendo un buen teatro, ¿no? Pero actuar creo que es lo primero que me gustó y me sigue entusiasmando, pero creo que es lo más difícil que hay. Es decir, exponer tu cuerpo y tus emociones al público no es fácil. El actor que hablamos, el mundo de los actores que se están, hay que verlo de cerca para entenderlo. Es una facilidad tremenda. Psicológicamente es muy estresante tener que exponerte ante la gente si haces buen teatro, si haces el tonto, cada vez que haces, y lo haces barato, ¿sabes a lo que me refiero? Comprometerte con lo que haces. Y aunque diría, no hay tampoco teatro tonto, despertarte, tener que hacer reír o llorar, es jodido, es muy difícil, y hacerlo todos los días y empezar tu modus vivendi. Es muy difícil. Y te surgen muchas dudas y estás a expensas de enfermedades, de depresiones, de cualquier cosa. Aparte que sabéis que hay muchísimos factores y la tasa de desempleo es del 90%, más o menos, 86%. Es decir, de cada 100 que en España 37 no tienen trabajo. Entonces, es un trabajo difícil. Ahora, estar en el escenario, por ejemplo, en Mérida el otro día, con 3.000 personas viéndote, y que todos se rían en la misma salida, es increíble. Es como ser de los Rolling Stones. Claro, es increíble.
Son suyos. Está muy bien. Pero después, y ya por ¿qué es mejor, qué es peor? Desde que he trabajado con Julio Medellán, que he hecho una obra que está basada en Romeo y Julieta, me dio la vuelta a la cabeza y pensé que es absurdo toda esta categoría de ser mejor actor, peor actor, que si ese es el mejor actor que ha habido, es falso. Eso pertenece al negocio del espectáculo, pero no a la realidad del espectáculo. Y algunos de los actores que no me daba que he tenido en esta obra han expresado con más sinceridad y más intensidad que ningún otro actor con el que haya trabajado. Entonces digo, sí, le cuesta expresarse verbalmente. ¿Por qué tiene que hacerlo? A lo mejor es de otra manera que no tiene que expresarse. Claro. Y te quedas de piedra con ellos, ¿no? La intuición, pero de la certeza de tu cognitiva que tienes que comunicar en un momento determinado. Sí, pero bueno, sabes que al final, cuando empecé a trabajar con ellos, me di cuenta de que no trabajaba diferente que con mi compañera, con Julio, con Alberto, o con la Canicopa, o con José Pakistán, que estuvo el otro día. No les decía cosas diferentes. Lo que sé es que lo que se transmite tengo que confiar en tu instrumento. Y entonces utilizar tu instrumento. No el de un señor que te lo tremendo, sino otro que se comunica de otra manera. Pero la violencia, la ira, el amor, la compasión, es impresionante. No sé si habéis visto alguna vez o habéis trabajado con diversidad funcional, como se llama ahora, con capacitados, con funcionalidad. Y es una lección de vida también. Pero hay dos cositas ahí en este que me pueden quedar como más interesante por tu parte. Por un lado, por supuesto, el compromiso del teatro en relación al momento en que monta Shock 1, Shock 2, ¿no? Que el Tondo y el Puma y la Tormenta y la Guerra, los que hemos tenido la oportunidad de verlo a través de la teatroteca, no teníamos que verlo, ya había que verlo. O sea, no pudimos ir a verlo, por muchas circunstancias, pero es espectacular viéndolo grabado, inclusive, con ese elenco y con esa manera de recopilar una serie de situaciones en torno a ese momento histórico en Chile, del principio y todo lo demás, que algunos lo hemos vivido en el 73, no fue así, y tenía amigos argentinos aquí, que luego me escribía con ellos, y bueno, son cuestiones personales, pero que realmente significó mucho por esa amistad cuando todavía no había aquí Argentina en España, vamos por partes. Eso por un lado, o sea, ese sentido de la necesidad que se tiene del compromiso ético, ¿no? y artístico para generar un proyecto de esas características. Y de ahí, de alguna manera, no sé si está separado o no esta cuestión, que tiene que ver con los errores. Con error 1, error 2, error 27, la comedia de los errores, y tiene que ver con el teatro y la verdad. Muy bien. Bueno, el teatro y la verdad. El teatro político, por ejemplo, que muchas veces es un tema que se me pregunta mucho, ¿no? El teatro político y el compromiso. Yo creo que el compromiso es con la vida. Yo digo el compromiso, y te respondo, el compromiso yo creo que es con la vida. Yo no, hemos nacido en la generación de los 60, el compromiso político era desde muy temprana edad, al mismo tiempo que el compromiso con la vida y con la fiesta. Que es un acto que recibe y que hemos vivido juntos y que colabora además con nuestros montajes. Sabemos que, por ejemplo, la época de la transición fue una época de gran compromiso político y de gran compromiso con la fiesta, que era lo que había estado ausente durante muchos años en España. Para mí, lo importante es intentar ser feliz. Intentar ser feliz no quiere decir pasar por la vida siempre a mi gloria, sino intentar vivir con intensidad la vida. ¿De acuerdo? Y de ahí que mi preocupación porque pueda hacerlo sea intensa, y de ahí mi compromiso con la ciudad y con el representar lo que sucede entre nosotros. La política es la relación de los ciudadanos con la polis, con la ciudad, y al fin y al cabo de eso es de lo que intento hablar cuando hablo de cómo se violan los derechos en Chile con un golpe de Estado, cómo se violan los derechos en España el 18 de julio de 1936 de la ciudadanía y cómo les impide ser felices en aquello. Todo eso es mucho más complejo y está lleno de aristas y de
de matices, ¿no? Pero es importante que yo intente comprenderme y comprender el mundo que me rodea. Y para eso no me puedo engañar. Y por eso es importante la verdad. Lo que pasa es que vivimos hoy más que nunca en un sitio donde la verdad es muy relativa. Y de hecho, las fake news, como se llaman ahora, se llaman en inglés, que no las podemos llamar noticias falsas en español, forma parte del compromiso que tiene la organización de la polis, es decir, la política con el ciudadano. Y es mentira. ¿De acuerdo? Vivimos en un mundo que es mentira. Y para mí, hoy, por ejemplo, ayer nos mandó una carta a todos los españoles, Pedro Sánchez, ¿no? Me parece interesante, como de repente alguien ante una crisis política que todo el mundo sabe que sale de la manipulación de determinadas cosas, se recurre de nuevo al ciudadano, ¿no? Creo que como artimaña política es extraordinaria, no sé cómo le saldrá, y no sé cómo revertirá esto entre nosotros los españoles. Pero es verdad que vivimos un mundo en el que poco a poco este sistema global ha hecho que nos fuéramos individualizando cada vez más. El teatro parte del coro griego, y el coro es la conciencia fraternal de equipo, de coro. Sin embargo, el teatro moderno y la vida moderna tiende cada vez más al individuo, a la individualidad, ¿de acuerdo? Y creo que eso es una pena. Y el coro griego además es divertido, de fiesta. Sí, pero te diré una cosa. Hay un libro que recomiendo a los que se quieran introducir en la tragedia griega, que se llama Esquilo, de Ismael Kadare, que es un premio Nobel albano de 2014 o 2013, no me acuerdo, que es fantástico, que difiere de Nietzsche. Nietzsche es el que dice que el origen del teatro griego es la fiesta dionisíaca. Él difiere de eso y dice que puede que sí, pero que realmente él, que pertenece al Asia menor de lo que era Grecia en esa época, cree que ve más interesante o ve más lógico que parta de la celebración de bodas y funerales. Entonces la muerte es algo muy presente. Y la boda es algo muy presente en la unión entre los seres, la fiesta sobre la unión, lo que va a ser una familia, lo que va a seguir creando comunidad, y la muerte, que es cuando se acaba todo. Y eso, al coro dionisíaco, como tú ves, le da una profundidad brutal. La preocupación siempre por el deseo y la muerte, que son dos de los grandes temas universales. Entonces, creo que tener conciencia de esto y afrontarlo como ciudad, esto, por ejemplo, es un acto hermosísimo, me parece a mí. Que se junte la gente a oír hablar a alguien que tampoco te dice ver nada, pero que se junte la gente en torno al teatro. No, a mí es verdad, yo tengo también redes y que no uso porque soy ignorante, pero también veo las series, pero es verdad que el individualismo nos está encerrando mucho, y es una idea muy simple y muy sencilla, que es vamos a acabar muy solos. El objetivo de los espectadores, ellos lo saben mejor que nada, durante todos estos años y otros años anteriores en el que muchos son buenos y grandes repetidores, es justo, es colectivizar la búsqueda del conocimiento a través de la cooperación que genera el teatro, ¿no? Para todo lo que es la ciudadanía, ¿no? La cívica, la cívica. Entonces, esto no ha sido una masterclass, esto ha sido una conversación con un grande de la escena y de la creación, que es Andrés Lima, y que le agradecemos su presencia con su espectáculo y con su vida y ejemplo. De modo que gracias por